fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Bueno, pues la decisión es tuya. Tú que escuchaste este mensaje, que estás sintonizando este programa, es necesario que si tú no has recibido a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, es necesario que le recibas en este momento, si así tú lo decides. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, nos enseña que solamente hay un camino que conduce a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. La Biblia, la palabra de Dios, nos promete que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 9:10. Hoy es el momento de que recibas a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor tuyo. Él está esperando que tomes la decisión más importante de tu vida. Jesucristo te invita diciendo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Abre ahora mismo tu corazón y confiésale tus pecados. La palabra de Dios nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Jesús te invita a que recibas la nueva vida que solo Él te puede ofrecer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Así que te invito a que hagas conmigo esta oración en el nombre de Jesús. Y cree en tu corazón y confiésalo con tu boca. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios que murió por mis pecados y resucitó por mí al tercer día. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Envía ahora tu Espíritu Santo a mi corazón para darme ese poder de rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias por tu amor. Gracias por tu salvación. Gracias por esta nueva vida que me das. Te pido que escribas mi nombre en ese libro de la vida, en el nombre poderoso tuyo. Juan 6:47 dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Pues, amados hermanos, estamos hablando aquí en el programa Derribando Fortalezas. Estamos en el programa Derribando Fortalezas, en donde hemos estado, como lo dice el versículo clave,
el fundamento bíblico de este programa, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amados hermanos, Dios nos está enseñando a usar las armas de la milicia, armas espirituales. Bien dice su palabra que no es con espada ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ya los tiempos que estamos viviendo son tiempos en donde Él nos está probando el corazón para que nosotros tengamos esa oportunidad de reconciliarnos con Él, de reconocer que hemos fallado, de que muchas veces hemos caminado con nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría, y pues la palabra es muy clara, que Él no ve con agrado a aquel que con su propia sabiduría va caminando. Y pues el tema de esta noche, amados hermanos, es precisamente hoy cómo nosotros vamos a acercarnos a Dios, cómo nosotros vamos a adorarle a nuestro amado Dios. Yo me asombro cada día, amados hermanos, precisamente en la predicación, una predicación que escuchamos de nuestro amado pastor, me quedé sorprendida porque venía ya a mi corazón hablar sobre la adoración. La palabra de Dios dice que Él está buscando a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y venía a mi corazón esa palabra, adoradores en espíritu y en verdad. Y hablaba sobre la alabanza, mi corazón hablaba sobre cómo nosotros tenemos que alabarle en esa intimidad, en esa comunión tan profunda que debemos de tener con Él, y que triste y lamentablemente se está apagando. Y hablaba precisamente sobre los salmos, y yo te quiero compartir brevemente el texto bíblico que confirmó precisamente el tema de hoy, y que esto está en Efesios capítulo 5 verso 19-20, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este texto que acabamos de escuchar, Él nos está exhortando, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos, cantando y alabando. Y eso es lo que precisamente en esta noche, el mensaje de esta noche es para todos nosotros, incluyendo a los que estamos aquí en cabina, a todos aquellos que están hoy escuchando. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado haciendo en estos días en donde forzosamente ya es un descanso forzoso, en la famosa cuarentena que ya pasó de los 40 días, el programa Según el Hombre, ya se va extendiendo los días de descanso, el de la palabra que dicen quédate en casa? ¿Qué estamos nosotros haciendo ahora que por esta razón nos estamos quedando en casa? ¿Qué estamos nosotros alabando? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Muchos nos hemos afanado en querer solucionar los problemas, muchos hemos corrido al trabajo, muchos hemos ocupado el tiempo que debemos de dárselo a Dios, lo hemos estado ocupando ya en otras cosas, porque pues ahora ya tenemos un poquito más de tiempo. Como ya no nos congregamos de lunes a viernes o domingo, ya hay más tiempo, y pues podemos nosotros verlo como un peligro para nuestra vida espiritual, un peligro que puede ser de vida, puede ser de muerte, porque si usted no lo discierne estos tiempos que está pasando y no buscamos con ese anhelo nuestro corazón a nuestro amado Dios y estamos dispuestos a obedecerle,
vamos nosotros a lamentarlo. Es angustiante saber que todavía hay muchos familiares de nosotros que están todavía alejados de Dios, que todavía siguen en las drogas, todavía siguen en la prostitución, todavía siguen adulterando, todavía siguen negando a nuestro amado Dios. Y a nosotros que hemos conocido de ese amor, de ese perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo sentimos, pero también nosotros nos estamos apagando porque no hemos puesto en práctica lo que por tanto tiempo nuestro amado Dios nos ha enseñado. Y hoy el mensaje es la adoración, un medio para llegar a Dios. La adoración, amados hermanos, es algo que para todos aquellos que hemos venido escuchando la palabra, es un acto que vamos a hacer por toda la eternidad. Si tú has anhelado estar en las bodas del Cordero, si tú has anhelado estar en esa eternidad con nuestro amado Dios, tenemos primeramente aquí en esta tierra que entender que la adoración es parte de ese reino celestial. Adorarlo sin fingimiento, adorarlo con toda esa pasión, con todo ese amor, agradecidos por lo que Él hace, por lo que Él es. Pero primeramente para poder entender la palabra adoración, tenemos primero que empezar con la palabra alabar. Alabar. Aquí el pequeño texto que les leí dice, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones. ¿Qué es alabar a Dios? La alabanza es una área de la adoración donde le agradecemos y exaltamos a Dios por sus grandezas, por lo que es, por lo que ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de nosotros alabar podemos entender lo que llegamos a cantar? Llegamos a la iglesia, cerramos nuestros ojos y empezamos a entonar esos cantos, esos cánticos que vamos aprendiendo, esos himnos que nos pueden llevar a la presencia de Dios. Muchos llegamos con esa disposición, pero también podemos entender que muchos simplemente llegan a escuchar cómo se alaba a Dios. Y pues aquí Dios nos quiere enseñar a alabar a Dios. Desde ahí empieza a encauzar una adoración a Dios. Cuando nosotros llegamos, aún ahí en tu casa, aún en ese pedacito de espacio en donde tú puedas estar, en donde tú has escogido para adorar a Dios, aún en ese pedacito, tú dirás, yo no tengo cómo escuchar alabanzas porque no tengo el aparato para escuchar. Pero cuando sale una alabanza de tu corazón, cuando sale una alabanza y va acompañada muchas veces de las lágrimas, créelo, esa alabanza empieza a llegar a ese efecto de la adoración. Por eso es muy importante que tú sepas que la alabanza es la parte primera para entrar a esa adoración a nuestro amado Dios. ¿Qué es adorar a Dios? La adoración va más allá de la alabanza, es un estilo de vida, es un nivel de nuestras vidas donde llegamos a alabar a Dios de tal manera que estamos en un nivel mucho más alto y sentimos la confirmación de que Él se agrada con esa alabanza que tú estás entonando desde lo profundo de tu corazón. La adoración que empieza a salir de tu corazón es una adoración que rompe todo muro que el enemigo pone, que derriba toda fortaleza que Satanás pone a tu alrededor y que traspasa ese tercer cielo y llega al trono de Dios. Cuando tú empiezas a tener un corazón agradecido a Dios, en las buenas y en las malas, empiezas a
alabar, vas a llegar a ese punto de exaltación, el de la adoración a Dios, que no importa cuán dolor sientas en este momento, no importa cuán dificultades estés pasando, no importa si comiste o no comiste, no importa si te cansaste o no te cansaste en este día por ir a trabajar, por correr, por buscar, no importa. Hoy solamente importa que estás postrado en ese lugar, en esa intimidad con Dios, y le puedes decir a Dios: gracias, Señor, gracias, amado Padre. Es una alabanza y una adoración que sale de un corazón que está totalmente humillado a la presencia de Dios. Esa es la adoración a nuestro amado Dios. ¿Cuántos de nosotras como mujeres, y te hablo como mujer porque es la parte de mi testimonio, es la parte donde Satanás quiso ganar ventaja? ¿Cuántas de nosotras las mujeres, cuando estábamos en ese sentimiento humano, en esas emociones todas mal habidas, en donde escuchábamos música del mundo, música de Satanás, música mundana, y nos quedábamos perplejas escuchando esa canción de dolor, en donde hasta lágrimas derramaba a uno del corazón por escuchar esas palabras en esas canciones donde hablan del olvido, de la traición, del engaño, del desamor, del desprecio. Y muchas veces, ¿cuántas de nosotros nos conectábamos en esa música y hasta llorábamos y nos lamentábamos y traíamos a nuestra mente ese amor perdido, ese amor traicionado, decimos, porque estábamos engañadas por Satanás de creer que ese es el amor verdadero, que ese es el amor sincero? Y no podemos nosotros mentir para todos aquellos que en algún momento todavía nuestro corazón se emocionaba al escuchar esas canciones. Y ahí estábamos nosotros rindiéndole un culto de adoración a Satanás. Por eso hoy es muy importante que tú sepas diferenciar, disciernes qué música es la que estás dejando entrar en tus oídos. Porque Satanás está entrando por los oídos por medio de esa música. La música secular, pues la podemos identificar rápidamente porque sabemos que hablan de palabras de amor, palabras de dolor, palabras de traición, muchas, infinidad de músicas que por ahí, y si alguien por ahí, algún hijo de Dios escucha todavía esa música, pues hoy Dios les dice que mediten y reflexionen y sean honestos en qué es lo que están permitiendo que entre por sus oídos y está quedando sembrado en su mente y en su corazón. Pero también hoy nos habla a todos los hijos de Dios que tengamos precaución, que seamos cuidadosos también en la música que estamos escuchando. Debemos de pedirle a Dios la dirección para poder discernir cuál es la verdadera alabanza que a Dios le agrada. Yo es parte de lo que le preguntaba a Dios sobre sus alabanzas. Y yo te puedo testificar. Cada alabanza que ha hablado a mi vida, cada alabanza que me ha llevado a la comunión con mi amado Dios, han sido alabanzas que han sido sacadas de su palabra. Han sido alabanzas que han quebrantado mi corazón. Han sido alabanzas que me han llevado a hablar con mi amado Rey y poderle expresar lo que yo estoy sintiendo en esos momentos. Son alabanzas que te llevan a una comunión total con Dios, en donde dejas de pensar en ti, en donde todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que tú estés pasando queda en segundo plano y empieza Dios a exaltarse sobre nuestras vidas. La alabanza que a Dios le agrada y la adoración que te lleva a esa comunión total con Él es esa
parte, esa adoración extrema en donde ya no importas tú, solamente importa Él, el adorarlo, el darle las gracias por todo lo que tú estés pasando. Por eso es muy importante que tú sepas, que vayas pidiéndole a Dios el discernimiento con respecto a cómo estás tú alabando y adorando a nuestro amado Dios. Cualquiera puede alabar, pero no todos están aptos para adorar a Dios. En Juan capítulo 4, verso 23 nos dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para poder entrar en esa adoración de la cual te he mencionado, tenemos nosotros que estar conscientes que no es simplemente decir gloria a Dios o aleluya en una forma superficial o fría. Es que tú puedas vivirlo en carne propia, qué es lo que le estás diciendo a Dios con solamente esa palabra aleluya. Tenemos que entender que nuestra vida entera tiene que ser una adoración a Él. Cuando estás en la escuela, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu casa, cuando vas caminando por las calles, cuando estás platicando con alguien, donde quiera que tú estés, todo el tiempo, las 24 horas de tu vida, tiene que ser una adoración extrema a nuestro amado Dios. Tiene que ser una adoración total en mente, alma y corazón. Por eso Él nos los dice en su primer mandamiento, que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, porque esta es la adoración extrema la que nos está pidiendo nuestro amado Dios. ¿Por qué le tenemos que adorar al Señor? Muchos nos hemos hecho esa pregunta: ¿por qué tenemos que llegar a esa adoración? Es necesario, porque es parte de ti si quieres estar en el reino de los cielos. La Biblia nos los enseña desde que inicia su libro Génesis hasta el fin, que es Apocalipsis. Dios es digno de recibir alabanza. Dios es digno de recibir toda adoración, toda exaltación. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, para que nosotros podamos llegar a adorar a Dios, primeramente tienes que saber qué es alabarle. Lo principal de la alabanza y la adoración es que debe de hacerse con el corazón, entendiendo claramente que Dios no acepta alabanzas fingidas, porque Él conoce lo que hay en tu corazón. Es necesario que tú sepas, muchos somos llamados y muchos podemos nosotros alabarle, cantarle, abrir nuestros labios y entonar esos cánticos, muchos, pero pocos son aquellos que le adoran con esas alabanzas de corazón sincero. En Isaías 29:13 nos los dice el Señor. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hoy nosotros estamos viviendo lo que dice aquí su palabra, que dice que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con prodigio grande y espantoso. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy viviendo en carne propia
este prodigio espantoso de lo que habla nuestro amado Dios. Lo que hoy está padeciendo el mundo entero. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado buscando misericordia? ¿Cuántos de nosotros hemos estado clamando a Dios, no solamente por nuestras vidas, sino por aquellos que a nosotros amamos y que queremos que no se queden? Este programa es precisamente para que nosotros podamos conocer las armas de la milicia, de cómo derribar esas fortalezas. Y una de las armas para derribar esa fortaleza del orgullo, esa fortaleza del egoísmo, esa fortaleza de envidia, esa fortaleza de soberbia, esa fortaleza de incredulidad, es por medio de la alabanza y la adoración al Rey. Nosotros podemos ver cuántos en el Antiguo Testamento, y te pongo un claro ejemplo, cómo se derribaron esas murallas de Jericó, con un pueblo obediente que les dijeron, rodea esa ciudad por 7 días en silencio, y en el último día, con un grito, esas murallas se derribarán. Y así sucedió. Esas murallas fueron derribadas con un grito de exaltación, un grito de júbilo, un grito de fe, un grito de obediencia. ¿Cuántos de nosotros todavía hemos seguido luchando con nuestros problemas? Pero no podemos nosotros ofrecerle a nuestro amado Dios un minuto, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, el tiempo necesario de brindarle, de ofrecerle con todo nuestro corazón una alabanza a Dios, una alabanza de gratitud, una alabanza de amor, una alabanza que lo exalte. Él en su palabra nos los dice claramente, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos de nosotros nos ha costado postrarnos y cantarle y alabarle? No por lo que nos va a dar, no por lo que nos está dando, sino simplemente porque Él es digno de recibir adoración, digno de recibir alabanza. En medio de esta tempestad, en medio de esta tribulación, en medio donde vemos cuántos corren, cuántos se jactan, pero no doblan las rodillas a Él. Es momento de que nosotros lo hagamos como pueblo. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú alabes de corazón sincero a Dios? Muchas veces es por la falta de conocimiento. Solamente nos conformamos con cantar cuando estamos reunidos en grupo, o cantar alguna canción de algún humano que escribió letras para Dios. Pero Dios hoy te está pidiendo que le alabes y que le adores en espíritu y en verdad. Hoy Dios quiere que de tu corazón salga una adoración a Él por lo que Él es. ¿Qué otra cosa puede estar impidiendo que tú alabes al Señor de corazón sincero? La falta de perdón. ¿Cuántos el día de hoy, aún siendo hijos de Dios, siguen manteniendo su corazón lleno de amargura? ¿Cuántos el día de hoy seguimos viendo que tienen todavía coraje, resentimiento, enojo y hasta el grado más grave, odio hacia su prójimo? No han podido perdonar. Y eso es algo que no te va a dejar alabar a Dios. Eso es algo que no va a dejar que tú le adores a Dios. Por eso es necesario que tú reconozcas y seas honesto contigo mismo y con Dios, y que puedas ir al trono de la gracia para que alcances ese oportuno socorro y le puedas decir a Dios: aquí estoy, Señor. Tengo este coraje contra mi esposo, tengo este coraje contra mi esposa, tengo enojo, como tú lo estés sintiendo, pero es necesario que tú reconozcas.
Muchas veces el corazón se endurece por los problemas, por las pruebas, por las tribulaciones. Decimos, ya estoy cansado, yo ya no puedo más, le corro, le lucho, obedezco, pero no le veo la salida, sigo viviendo lo mismo. Dale gracias a Dios, porque si algo que Dios ha hecho es mantenerte con vida. Dale gracias a Dios, porque si algo que Dios ha hecho es que no te ha quitado ese aliento de vida que tienes. Porque mientras tengas tu aliento de vida en tu ser, tienes una oportunidad para buscar a Dios, para vivir plenamente sus bendiciones. Nuestro Señor Jesucristo no nos mintió cuando venimos a Él. Él nos los dijo claramente, que en esta vida íbamos a tener tribulaciones, pero que confiemos en Él, que Él ya venció. Por eso Él nos dice, dad gracias en todo y por todo. Muchas veces no podemos alabar a Dios porque todavía seguimos teniendo pecados ocultos en el corazón. Muchos, tristemente, hijos de Dios, todavía siguen guardando esos pecados que están ahí guardaditos en lo profundo de su ser. Es lamentable cuando nosotros podemos ver que aún conociendo de Dios y diciendo Dios que no hagamos lo malo, lo seguimos haciendo y creemos que nadie se va a enterar, pero Dios ya lo sabe. Sigues viendo pornografía, sigues haciendo cosas que no le agradan a Dios en lo oculto, sigues robando, sigues tomando lo que no es tuyo, sigues mintiendo, sigues manipulando, sigues conmiserándote de que solamente tú sufres y culpando al que está a tu lado. Es tiempo de perdonar, es tiempo que te perdones tú, es tiempo que dejes que Dios haga la obra en ti, para que puedas tener ese corazón sincero y llegar al trono de la gracia y poderle decir a Dios cuánto le amas, cuánto estás agradecido con Él. Es momento de que tú puedas abrir tu corazón y decirle, Señor, reconozco que he querido hacerlo con mis fuerzas. Reconozco que lo he querido hacer con mi sabiduría. Reconozco que lo he querido hacer como yo lo he creído, como he creído que es correcto. Cuando tú reconozcas esa parte, vas a ver cómo la gloria de Dios se derramará en tu vida. Otra cosa que impide que tú alabes a Dios con todo un corazón sincero es la falta de interés, una mala actitud. ¿Te desanimaste? ¿Por qué te desanimaste? ¿Por qué tu corazón llegó a un conformismo? Es necesario que tú indagues en lo profundo de tu corazón y puedas decir, es cierto, Señor, aquí estoy y esto es lo que hay en mi corazón. Estoy desanimada, ya no me interesa, llego y escucho tu alabanza, pero no puedo. Es necesario que seas honesto, que seas honesta, porque sabes, cuando uno es honesto ante Dios y uno llega ante Dios y reconoce sus errores, sus pecados, Él está presto para perdonar. La alabanza trae muchos beneficios a nuestra vida, pero cuando tú llegas a esa adoración extrema, créelo, que verás la gloria de Dios. Cuando tú alabas y adoras a Dios, las cadenas de pecado se rompen, toda fortaleza se derriba, puedes ser sanado, puedes sentir gozo, puedes sentir esa fortaleza que quieres, que anhelas porque ya no puedes más. Tu fe crece, empiezas a sentir como algo que no ves te levanta, te da fuerza, y como que si recobraras ánimo, como si recobraras nuevamente aliento y te levantas nuevamente y puedas decir, vamos adelante. ¿Cómo podemos nosotros alabar a Dios? De muchas formas podemos alabar y adorar a Dios.
En el Salmo 109, verso 30 nos dice: yo alabaré a Jehová en gran manera, con mi boca y en medio de muchos le alabaré. Muchos cerramos nuestros labios y no queremos abrirlo, ni para entonarle una alabanza a Dios. Es necesario que pongas de tu parte, que mengue, que se quite esa soberbia y que tú puedas reconocer ante Dios cómo es que le has alabado y adorado. En el verso que te leí al inicio decía: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay de tantas formas como nosotros podemos alabar a Dios, leyendo y cantando sus salmos. Como nosotros podemos alabar y adorar a Dios, orando, leyendo su palabra. Aun cuando llegas, puedes hasta aplaudir con tus manos y con eso lo estás alabando. Muchos hasta vergüenza tienen de aplaudir porque viene a sus oídos que nos juzgan, que nos critican, porque nosotros somos muy ruidosos cuando alabamos y adoramos a Dios. ¿Qué importa si le estás adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y eso es bíblico también. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Salmo 98:4. Nosotros lo podemos ir viendo a través de su escritura, cómo Dios nos empieza a enseñar cómo alabar y adorar a Dios. Alabar a Dios asistiendo a su casa. Ahora que ya no podemos por el momento asistir a su casa, a la casa de oración, es cuando de pronto podemos decir: ¿qué quieres ir? Pues hoy ya no hay tiempo. Esperemos en Dios que nos vuelva a permitir reunirnos, congregarnos y podamos nosotros recapacitar, y que si Dios así lo permite y nos permita congregarnos nuevamente, lleguemos con ese corazón anhelante para alabar y adorar su santo nombre. Y que en ese momento tú puedas valorar y agradecer el tiempo de lo que Dios habla. Que en el tiempo que estemos en casa de oración podamos adorarlo con todo nuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos adorarlo? Con tu vida. Haciendo todo lo que haces para agradar a Dios. Todo, dice la palabra de Dios. Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando tú aplicas este principio en tu vida, adoras a Dios, porque estás obrando en obediencia y estás creyéndole a Él. Cuando tú aplicas este principio de que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, le estás dando el primer lugar al Rey de Reyes. Cuando tú aplicas este principio en tu corazón, vas a dejar de pelear, vas a dejar de esperar que te den las gracias, vas a dejar de querer ser tú recibiendo el aplauso. Cuando tú aplicas este principio, que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, vas a hacer las cosas excelentes y no vas a esperar que te den las gracias, porque lo estás haciendo para el Señor y de Él viene la recompensa. Cuando tú aplicas este principio a tu vida, créelo, que vas a ver los cielos abiertos y se van a derramar esas bendiciones espirituales. Vas a empezar a tener paz cuando antes tenías tanta inquietud porque hacías las cosas y pareciera que el hombre no te lo agradece, pareciera que el hombre quiere más y más y más y no se sacia. Y es real, es real. Cuando tú haces todas las cosas queriendo agradarle al hombre, déjame decirte que el hombre no se sacia. El hombre siempre va a pedir más. Pero cuando tú haces, aun cuando barres en tu casa,
barres y le dices: Señor, es como si estuviera yo barriendo tus atrios, es como si yo estuviera entrando a tu casa y hacer este aseo, esta limpieza. Lo estás haciendo para el Señor, y cuando lo haces así, no te va a importar si viene alguien y te dice: qué bonito está, qué bonito, qué limpio está. Ya no te vas a dar cuenta si te dan las gracias o no, si lo ven o no lo ven. Simplemente vas a tener esa paz en Dios porque lo hiciste para Dios. Si tú tienes un negocio y ese negocio le dice: Señor, hoy ese negocio está en tus manos y hoy voy a atender a la gente amablemente, lo voy a hacer porque es para ti esto. Es como, tú eres el jefe, tú eres mi dueño, eso es real. Y cuando tú lo haces en ese sentido, hasta la sonrisa sale sin fingimiento. ¿Cuántos hijos de Dios tienen puestos? ¿Cuántos hijos de Dios han tenido negocios que Dios les ha permitido tener? Mas sin embargo, brindan una sonrisa fingida, fingen un trato amable, porque inmediatamente en que se da vuelta el cliente, tuercen la cara o dicen alguna palabra que no es correcta. Dios quiere que seamos sinceros, atrás, delante, en todo tiempo, que nosotros seamos sinceros, que no seamos hipócritas. Él está pidiendo que esta manada, la cual está hoy buscando de Dios, sea sin fingimiento hacia Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dando un buen testimonio al pueblo, dando un buen testimonio a aquel que no conoce de Dios. La palabra de Dios nos los dice, que alrededor de nosotros hay una gran nube de testigos. Y es cierto, amados hermanos, alrededor tuyo están viendo cómo barres, cómo atiendes tu negocio, cómo atiendes a tu esposo, cómo atiendes a tu esposa, cómo estás tú obrando en tu propia casa. Todos están viendo, están al tanto de tus gestos, están al tanto de tu semblante. Y no es que vivas en la vida queriendo agradar al mundo, no, agrádale a Dios. Eso es adorar a nuestro amado Dios. Eso es hacerlo con todo nuestro corazón, meditando en el Señor, meditando en su hermosura, en su gloria, en su magnificencia, en sus hechos maravillosos. Cuando tú lees la palabra de Dios, yo estoy impactada porque la palabra de Dios lo dice claramente, que la tierra es el estrado de los pies de nuestro amado Dios. Y si tú meditas en esa palabra, ves la inmensidad, la grandeza, lo enorme que es nuestro amado Dios en su poder, en su amor, en su misericordia. Cuando tú lees la palabra y puedes encontrar ahí que Él en el puño de su mano puede recoger las aguas de la tierra, que con 3 dedos puede recoger el polvo. Es grandioso, es extraordinario reconocer la grandeza de nuestro amado Dios. Cuando tú escuchas, cuando Dios te dice que Él te toma de la mano derecha, cuando tú escuchas que Él te redime, cuando tú por medio de su palabra empiezas a conocerlo, lo inmenso que es Él, el hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre de tu madre, el que te dice que no temas, el que te dice que te ayuda, el que te dice que Él derrama aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, el que te dice que su espíritu derrama sobre tu generación y su bendición sobre tus renuevos. ¿Cómo no alabarle a ese amado Rey que está siempre dispuesto a defendernos, a protegernos, a guiarnos? A pesar de que muchas veces le fallamos, Él está siempre pronto para ayudarnos.
Es por eso que debemos nosotros entender que los días que Él nos permita estar en esta tierra, el tiempo, los minutos, las horas, el tiempo que nos permita Dios vivir en esta tierra, caminar en esta tierra, lo hagamos para alabar y adorar su santo nombre, para dar grandeza, el honor a su nombre, para que las naciones, para los que están al lado de nosotros, puedan ellos ver que Dios vive, que Dios es real, que Dios es un Dios de amor, a pesar de que vivamos en medio de tribulación, que a pesar de que vivamos en medio de la tempestad, cuando Cristo está en medio de esa tempestad, tú tienes vida, tú tienes confianza, tú tienes fe, que a pesar de lo que estés viviendo en este día, que a pesar de que haya llegado a tus manos esa solicitud de divorcio, tú puedas decir, el último que tiene la palabra se llama Dios, un Dios que hace posible lo imposible, un Dios de pactos, un Dios que restaura en medio de las ruinas. Ese es el Dios al quien nosotros debemos adorar, alabar con todos nuestros actos. Con tu mirada tienes que alabar y adorar a nuestro amado Dios. Tienes que cuidar lo que estás viendo. Ahorita en estos momentos muchos hijos de Dios están cayendo en estar viendo pornografía, en estar viendo cosas que son pecado, cosas que están ensuciando su ser. Hoy nosotros tenemos que alabar y adorar a Dios con nuestra mirada. Tenemos que alabar y adorar a Dios con nuestros oídos, con lo que tú estás dejando que entre a este templo de Dios. Tienes que alabarlo con tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, como Él lo dice, porque Él es el Redentor, Él es el que vive, Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa, Él es el omega, el principio y el fin. Hoy lo tenemos que hacer, amados hermanos. Hoy nosotros lo tenemos que hacer, porque Él es el único Dios. Él es el único Dios que da vida. Él es el único Dios que puede ser en nosotros, si tú así lo deseas. Hoy en el nombre de Jesús, yo te invito que ahí en la intimidad de tu casa puedas meditar y puedas preguntarte cómo estás alabando y estás adorando a Dios. Hoy tienes tú que meditarlo. En el Salmo 100 puedes tú leerlo y puedes meditarlo en esa intimidad con Dios, y tú puedes entender cómo debes de alabar a Dios. En el Salmo 100 podemos nosotros leer: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Alabamos a Dios por medio de los cánticos, pero esto tiene un requisito: tenemos que cantar alegres a Dios. No debemos de cantar enojados. No debes de entonar esas alabanzas por solamente porque te lo pidieron, por una orden o porque nada más lo tienes que hacer. Es algo religioso. No tienes que cantar apurado por obligación, sino que cuando cantes a Dios lo hagas con alegría, sabiendo que Él es digno de recibir alabanza y adoración de parte tuya. ¿Qué pasa cuando cantamos a Dios y estamos enojados con alguien? Dios no se puede agradar de nuestra alabanza. Y por más hermosa que sea la letra de esa alabanza que tú estás cantando, si hay algo en tu corazón, hay un enojo, hay una molestia, hay coraje, ponte a cuentas primero con Él. Reconoce delante de Él ese problema, para que tu alabanza pueda ser extrema adoración. Simplemente cantándolo tenemos que recordar que para ser parte de la alabanza del pueblo tenemos que hacerlo alegremente, disfrutando lo que estamos haciendo. Según el Salmo, ¿quiénes debemos de cantar? Todos los habitantes de la tierra. Todos debemos de cantar, todos debemos, los adultos, los niños,
No hay edad para que tú no puedas cantarle. Todos, dice el Señor. El otro verso nos dice: servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Una y otra vez la palabra recalca la necesidad de alabar a Dios con alegría. Dios no obliga a nadie. Él no nos obliga para que nos diga, nos amenace y diga: si no me cantas, te quitaré mis bendiciones. No, amados hermanos. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Si bien es cierto que es tardo para la ira y grande en misericordia, Él tiene sus tiempos para llamarnos la atención y exhortarnos. Pero Él nunca te va a obligar a que vengas a cantarle. Él quiere que tú lo hagas por convicción, que lo hagas de corazón sincero. La alabanza empieza desde el momento que de tu corazón salió esa necesidad de alabarle. Antes de que tú llegues a la iglesia, antes de que tú llegues a arrodillarte en ese lugar que has dispuesto para hablar con Él, si tú ya llevas un corazón que ha aceptado errores, un corazón que se derriba delante de Él, que se somete bajo su mano poderosa, créelo, que ya es un corazón que está humillado ante su presencia. Y esa alabanza que va a salir de tu corazón va a ser real, va a ser genuina, va a ser sincera. Por eso nos los dice en el siguiente texto: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tenemos que reconocer cuán grande es Él, entender que Él es nuestro creador, que no podemos subsistir sin Él. Uno de los problemas que hoy en día estamos viviendo es que se está generando la autosuficiencia, en que nosotros podemos hacerlo. Y déjame decirte que sin Dios no somos nada. El otro texto nos dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. ¿Qué significa entrar por sus puertas con acción de gracias? Es entrar con una aptitud de alabanza, es entender que en ese momento no vamos a platicar con el que está a tu lado, es entender que vamos a adorar con tu mente, con tu corazón, con tus labios, con todo tu ser, a aquel que merece la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, al gran yo soy, al poderoso de Israel, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que estamos entrando entonces a la casa de Dios? Es también necesario que nosotros meditemos esa parte. Dice: entremos con acción de gracias. Pero muchas veces entramos con una actitud de religiosidad, el de que solamente tienes que cumplir por cumplir, el de que vean que asistes, el que no faltas. Muchas veces hasta entramos deseando, ni ha iniciado el servicio y ya estamos deseando que acabe pronto. O sea, tenemos nosotros que meditar. Jóvenes también tienen que meditar por qué llegan a la iglesia. Tienen que meditar, tienen que aprender que a la iglesia llegamos para adorar a Dios. Porque cuando tú adoras a Dios vas a encontrar fuerzas. Cuando tú adoras a Dios vas a encontrar esa dirección que necesitas en tu vida. Cuando tú adoras a Dios vas a encontrar la prudencia que tanto joven debe de tener. La palabra dice que entremos a los atrios con alabanza. Y este versículo va más allá y significa que aún desde que antes de que lleguemos a las puertas, cuando aún estemos acercándonos a la iglesia, antes de pasar esas puertas, la línea de la afuera hacia adentro, tú ya lleves esa actitud de alabanza a Dios. Hoy es momento de que alabemos a nuestro amado Dios. Dios puede revertir a través de su alabanza y adoración lo que nadie puede hacer.
Nosotros lo podemos ver cuando los apóstoles empezaron, después de esa gran investidura del Espíritu Santo que fue dado en ese aposento alto. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y después de que fueron llenos, fueron rebosados, fueron saturados por la presencia de nuestro Espíritu Santo, ellos empezaron a predicar la palabra de Dios y empezaron a predicar y a caminar ese evangelio, predicando libertad a los cautivos. Empezaron a hacer esos milagros, esas hazañas que nuestro amado Jesús les dijo que hicieran. Y cuántos de sus discípulos fueron encarcelados, y lo podemos ver en sus escrituras, en Hechos, en el libro de los Hechos podemos nosotros ver que los que fueron encerrados en esa cárcel, en lugar de renegar, en lugar de que dijeran, mejor me hubiera yo quedado en la casa, mejor no hubiera yo ni siquiera abierto mis labios en que iba a servir a Cristo, ellos nunca renegaron de Cristo. Ellos entonaron himnos, ellos hicieron esos cánticos espirituales, y sucedió lo que nunca se imaginaron que iba a suceder. Hubo un terremoto y las paredes de esa cárcel cayeron. Fueron abiertas esas puertas, y hoy el Señor puede abrir esas puertas para esas almas encarceladas, cuando tú te dispongas a alabar y adorar a nuestro amado Dios. Cuando tú entiendas que una de las armas poderosas para derribar fortalezas también es la alabanza, es la adoración a nuestro amado Rey. Él nos ha dado armas de la milicia para derribar esas fortalezas, para destruir todo argumento satánico. Cuando tú alabas a Dios, todo lo que Satanás ha puesto en tu mente de que no puedes, de que no sirves, de que nunca haces nada bien, que todo lo dejas a medias, empiezas tú a tener esas fuerzas para continuar, y empiezas a sentir que algo poderoso te levanta. Pero es necesario que lo pongas por obra. Nos los decía el programa anterior, y este domingo lo escuchaba yo como una afirmación o confirmación, como tú lo puedas ver. La diligencia. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser presurosos, tenemos que ser prontos para hacer lo que Dios está diciendo, porque ya el tiempo está cerca. Ya no tenemos mucho tiempo. Ya estamos a un tiempo en donde Dios nos los está dando para que su manada pequeña corra, para que su manada pequeña busque de su presencia, para que su manada pequeña de esas ovejitas que dice que son ovejas de su prado puedan llenar sus lámparas de aceite. Pero también le está dando una oportunidad a aquellos que quieren recibir a Cristo en su corazón y quieran pertenecer a esta familia de Cristo. Hoy es necesario que tú abras tu corazón. Hoy es necesario que tú le digas a nuestro amado Dios: heme aquí, Señor, aquí estoy, y anhelo adorarte. Anhelo exaltar esos cantos de adoración a tu nombre, porque solamente tú eres digno de recibir alabanza, solamente tú eres digno de recibir adoración. Pero es momento que para que eso sea, primeramente tienes que reconocer cómo está hoy tu corazón delante del Padre. En Apocalipsis capítulo 22, verso 14 nos los dice nuevamente, y es necesario que yo lo vuelva a repetir: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es necesario que tú laves tus ropas, es necesario que tú reconozcas cuáles han sido tus fallas, cuáles han sido tus caídas, cuáles han sido esos pecados en los que no has podido levantarte. Cuando tú lo haces, Dios hace grandes cosas, Dios hace maravillas, pero es necesario que tú lo hagas. En Apocalipsis capítulo 19, te quiero leer esta parte porque es alabanzas en el cielo.
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Así es como nosotros debemos anhelar. Nosotros debemos anhelar estar en la presencia de nuestro amado Dios, y así como esos 24 ancianos, así como ellos se postraban delante del Padre, se postraban en tierra y adoraban a nuestro amado Rey, al gran yo soy, al poderoso de Israel que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Así también nosotros tenemos que postrarnos delante de su presencia y poderle glorificar con esas palabras: Amén, aleluya, que tienen poder, que tienen peso de gloria. Es necesario que nosotros lo hagamos. Es necesario que nosotros alabemos a nuestro Dios. Todos los que nos hemos llamado siervos, a todos los que Él nos ha puesto como siervos, servidores, tenemos nosotros que alabar, tenemos que adorar a nuestro amado Dios. Pequeños y grandes, dice el Señor. Así que, amados hermanos, si tú has escuchado este tema, has escuchado este mensaje, es tiempo de poner por obra. Ser diligentes, dice la palabra de Dios. Sé diligente, corre para hacerlo. Sé presuroso para ponerlo por obra. Hazlo como nos lo dice nuestro amado Dios. Este ha sido un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para que corra velozmente, y todo aquel que ha escuchado esto lo pongamos por obra. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida, como lo ha sido para mí. En el nombre de Jesús. Y pues te dejo con esta alabanza y regresamos en breve. Has sido instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.